Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes el día de hoy en trigonometría. Vamos a ir trabajando el ángulo trigonométrico. Vamos a ir practicando acerca del ángulo trigonométrico. Y vamos a resolver las operaciones 3. Vamos a ver acá en nuestros ejercicios. A ver, en el ejercicio número 1, escriban todos, por favor, ahí coloquen como título ángulo trigonométrico. Dice, observe el gráfico. Escriban la número 1. Observe el gráfico. ¿Sí? Observa el gráfico y determina los ángulos positivos y negativos. Bien. Ahí tenemos el ejercicio número 1. Grafíquenlo, por favor, en este momento. Bien, estudiantes. Acá tenemos en este gráfico, hay 3 ángulos. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo tita. Lo primero, para tú definir correctamente, préstame atención, si los ángulos son positivos o negativos, vamos a ver cada uno de ellos. Veamos cómo es el ángulo, cómo está girando el ángulo tita. A ver, veamos el giro del ángulo tita. Miren todos cómo está girando el ángulo tita. ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Antihorario. Antihorario. Es antihorario. Si un ángulo gira en sentido antihorario, ese ángulo, ¿cómo es? Es positivo. Positivo. Positivo, muy bien. Cuando gira en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Muy bien. Veamos el ángulo beta. Observemos el ángulo beta. ¿Cómo está girando el ángulo beta? Veamos ahí el giro. Miren el giro. Está girando contrario a la Horario. Y es negativo. Gira en sentido horario. Y si gira en sentido horario, este ángulo es negativo. Muy bien. El ángulo beta es negativo. Ahora observe el ángulo alfa. ¿Cómo gira el ángulo alfa? Horario. Horario, ¿no? Y todo ángulo que gire en sentido horario. Negativo. Es negativo. Muy bien. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber identificar. Cómo está girando cada uno de los ángulos. Si gira en sentido antihorario, es positivo. Y si gira en sentido horario, es negativo. Muy bien. A ver, estudiantes. En el segundo ejercicio, te piden determinar el valor de alfa. Al igual que en el ejercicio anterior, antes de resolver cada situación, tú tienes que observar en qué tipo, en este caso ya estamos trabajando en un ángulo específico. Díganme ustedes, ¿en qué clase de ángulo estamos trabajando en el ejercicio? Recto, ángulo recto. Muy bien. ¿Cómo yo sé que es un ángulo recto? Súper facilito. Porque hay un cuadradito y este cuadradito vale 90 grados. Hay un cuadradito, así es. Ese cuadradito me indica que es un ángulo recto. Muy bien, ángulo recto. Ahora lo que tenemos que definir, ¿cómo son los ángulos? A ver, profesor, vamos a empezar de izquierda, de acá vamos a empezar. Miren, ¿ven el cursor ahí? ¿Se ve el cursor? Dígame, este ángulo que está a la izquierda, ¿cómo está girando? ¿En sentido horario? Antihorario. No, Antihorario. está girando en sentido antihorario. Y si gira en sentido antihorario, ¿cómo es el ángulo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, este ángulo es positivo. Perfecto, profesor. Observemos el ángulo que está en medio. ¿En qué sentido está girando? ¿Horario? Antihorario. Y si es antihorario, también el Positivo. ángulo es positivo. Y observemos el ángulo que está a la derecha. ¿Cómo está girando? ¿En sentido horario? Sentido horario. En sentido horario y es negativo. Muy bien. En sentido horario y este es negativo.
Muy bien. Listo. A ver, vamos a empezar a definir, y ahora sí, préstame mucha atención acá. Préstame atención, ¿ah? Cuando los ángulos giren en sentido horario, como en estos casos, miren, estos dos casos, cuando tú vas a formar la ecuación, cuando tú formas la ecuación, lo voy a escribir acá para que lo veas primero, esos ángulos se mantienen igual. Entonces, eso serían, tendrías que sumar alfa más alfa. Claro, porque cuando el ángulo es positivo, no cambia de signo. Pero cuando el ángulo es negativo, observa esta situación de acá, observa, cuando el ángulo es negativo, ahí sí tienes que hacer lo siguiente. Cuando es negativo, el ángulo cambia de signo. O también lo que puedes hacer es multiplicar los signos. ¿Te acuerdas los signos de la regla de los signos de la multiplicación? Si dices menos por menos, ¿qué sería? Más. Menos por Más. menos. Menos por menos. Más. Más así. Y ahí sería más alfa. ¿Te diste cuenta? Ahí aplicas la regla de los signos cuando es negativo. Multiplicas menos por menos, más. Y ya está. ¿Se dieron cuenta de ello? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, niños y niñas, si ustedes han observado esos detalles, ahora sí lo que viene es plantear directamente la ecuación, ¿no? Si tú has observado todos estos detalles, planteamos directamente la ecuación. Y ahí la ecuación sería más alfa, más alfa, más alfa, Es igual a es igual al ángulo recto que mide 90 grados. Así es. Y al sumar las tres alfas, como bien tú dices, alfa más alfa, 3 alfa. Y luego, ¿qué hago? El 3 que multiplica pasa a dividir. Y tendrías que dividir 90 entre 3. Y 90 entre 3, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual 90 entre 3? 90 dividido entre 3. 30. 30. O sea que la medida del ángulo alfa es 30 grados. Integrado. Muy bien, niños, vayan trabajando en casa. A ver, estudiantes, en el ejercicio número 3 me dice determina el valor de beta. Así es, el valor de beta. Yo te pregunto, los tres ángulos que están ahí, ¿qué clase de ángulos forman? ¿Qué clase de ángulos? Son negativos. No he dicho que son negativos o positivos. La pregunta es, los tres ángulos que están en el gráfico del ejercicio 3, ¿qué clase de ángulo forman? Obtuso. Ya no, ya no. Ángulo llano. Y el ángulo ya no mide 180. El ángulo ya no mide. Eso, muy bien. Los tres están formando un ángulo llano que mide 180 grados. Ese es un Hay ángulo que llano. diferenciar cuando te dicen eso. Hay que diferenciar. Muy bien. Por eso es que lo primero que deben hacer ustedes es observar bien. A ver, pregunta, el ángulo de 4 beta. 4 beta, ¿cómo gira? ¿En sentido horario o Antihorario, antihorario. Y es gira en sentido antihorario? Si es Y es antihorario, ¿cómo es? positivo. Ah, todo ángulo que gire en sentido antihorario es Es positivo. positivo. Eso tiene que tenerlo bien clarito desde el inicio, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, el ángulo de 3 beta. El ángulo de menos 3 beta, ¿cómo gira? En sentido horario. Sentido horario. Horario. Y todo ángulo que gire en sentido horario. Negativo. Negativo. Muy bien. Es relativo. El ángulo de menos 2 beta, ¿cómo gira? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. Horario. Y todo ángulo que gire en sentido horario es negativo. Negativo. Muy bien. Ahí tenemos el ángulo de menos 3 beta que es negativo, el ángulo de menos 2 beta que es negativo, y el ángulo de 4 beta que es positivo. Ahora, ustedes en casa lo resuelven, niños y niñas.
¿Ah? Resuelvan ello. Ya sabes que cuando es negativo, ya sabes lo que tienes que hacer con los signos, ¿no? Así es, ya saben qué tienen que hacer con los signos. A ver, vayan terminando, me colocan sus respuestas por el chat. A ver, estudiantes, una vez que hemos definido los ángulos, si son positivos o negativos, lo que tenemos que hacer de inmediato es plantear la ecuación. Siempre empiecen planteando con el positivo, siempre. El positivo es 4 beta. Siempre empiecen con el positivo para que les sea más fácil, ¿no? Y ahora, para los negativos, lo que hace es multiplicar los signos. Menos por menos más, ahí tendrías más 2 beta. Y menos por menos más 3 beta. Entonces la ecuación queda así. Primero el positivo, directamente. 4 beta, menos por menos más 2 beta, y menos por menos más 3 beta. Y todo ello forma un ángulo llano. Y el ángulo llano es 180 grados. Listo. Lo que tienes que hacer ahora sí, lo único que tienes que hacer es sumar bien los valores de beta. 4 beta más 2 beta más 3 beta, 9 beta. Y eso debe ser igual a 180 grados. Ahí está. Y el 9 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro, profesor? Ah, pasa a dividir. Ah, pasa a dividir. Profe, saldría 20. Así es. Y al dividir se obtiene 20. Así es, Matías Cuestas. Verifica tu resultado, ¿no es? Listo. Ahí está la solución del ejercicio número... Ajá, muy bien. Listo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, niños. ¿De acuerdo? Por eso primero hay que definir bien los ángulos, si son positivos o negativos, y luego plantear la ecuación, ¿no? Y mira cómo trabajas directamente en los negativos, ¿no? Aplicando la regla de los signos, que ya la conoces. Pues ahí aplicas la regla de los signos. Con la misma idea trabajamos el ejercicio número 4. Determina el valor de tita. A ver, presten atención acá. Veamos, acá no es ni ángulo recto, no es ángulo llano, este es un ángulo obtuso, porque como tú ves en la parte superior, el ángulo mide menos 150 grados. A ver, primero observemos los ángulos que están dentro. El ángulo de 6 tita, ¿cómo gira? Gira en sentido antihorario. Antihorario. Este ángulo es positivo. Ahí está, profesor. El ángulo de menos 5 tita. Horario. 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 Este es negativo. Ahí está. El ángulo de menos 4 tita gira en sentido horario. Y también es Sería positivo. menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando pinté los colores de rojo azules para que observaras bien cómo está girando. Y ahí defines, el ángulo de menos 4 tita es negativo, el ángulo de menos 5 tita gira en sentido horario negativo, y el ángulo de 6 tita gira en sentido antihorario positivo. Pero, profesor, todavía nos falta 150 grados. Díganme ustedes, 150 grados, ¿cómo está girando? Horario, perdón, Horario, muy bien. Horario. Toda la abertura del ángulo es 100 menos 150, gira en sentido horario y ese ángulo es negativo. Ahí está. A ver, profesor, usted nos explicó hace un instante, para formar la ecuación, primero colocamos el positivo. ¿Quién es el positivo, niños y niñas? 6 tita. Ahí está. Y luego con los negativos, ¿qué tenía que aplicar? La regla de los signos. Sería más. Menos por menos, Más. más 5 tita. Ahí está, más 5 tita. Y con el ángulo que está a la derecha, multiplica los signos. Más 4 tita. Más 4 tita. Así es. Y ahora mira el ángulo que está en la parte superior. Si está girando en sentido horario, este ángulo es negativo. 50 más Más 150. 150 o simplemente 150. Y ahí se formuló la ecuación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí, niños y niñas,
Ya habiendo explicado eso, coloquemos la solución. Entonces, ahí tendríamos, ya sabiendo que son positivos 5 tita y 4 tita, al multiplicar los signos, todo eso tiene que ser igual a 105. ¿Cuánto es 6 tita más 5 tita más 4 tita? 15 tita, 15 tita, 15 tita. Y eso tiene que ser igual a 150. 150. Y el 15 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. A dividir. Y al dividir 150 entre 15, ¿cuánto se obtiene? ¿Cuánto se obtiene? 10. 10. 10. El valor de tita es igual a 10 grados. Así de sencillo, así de fácil. Bien, chicos, vayan trabajando en casa. Muy bien. Ahí bien, chicos, ahí los dejo. Entonces, que tengan una bonita mañana. Cuídense mucho. Profesor, Tengan un buen Bye, día. teacher. Sí, hoy día se Bye. crea a partir de las 2 de la tarde. Está en la plataforma. Ya, teacher. Adiós. Chao, chao. Que tengan un bonito día. Bye, teacher. Adiós. Bye. Bye, teacher. Profesor. Bye, chicos. Bye, compañeros. Ahorita se corta porque quedan 14, 13, 2. Chao, chao. Profesor, que tenga. Que tengan un Adiós. buen día. Chao, chao. Adiós. Cuídense mucho.